Bien, hermano, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Nuevamente, estamos en una sesión más de nuestro curso denominado Armonía de los Evangelios. Es un curso extenso que está abarcando los cuatro evangelios y, como decía hace un momento, es una visión panorámica que estamos haciendo de cada uno de los puntos, donde estos cuatro evangelios coinciden o también quizás difieren, pero nuestra finalidad es dar una explicación, quizás más allá de crear una controversia, sino una explicación en base a los comentaristas, los entendidos, ¿no? De cómo es que se debe interpretar estos pasajes y de pronto difieren, ¿no? Y si concuerdan o coinciden, más bien eso va a nutrir mucho más todavía nuestro conocimiento de la familia. Bien, para el día de hoy tengo preparado, el día de hoy dispuesto alrededor de 5 a 7 puntos, ¿no? Estamos en esta parte del curso donde hemos denominado Ministerio de Jesús en Judea y Perea. Hoy terminamos con esa porción y a la siguiente clase entramos a los días finales de Jesús en Jerusalén, ya previo a la cruz, pues, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a estar viendo desde el punto 147 hasta el punto 155, según nuestro plan de lectura que tenemos ya ahí cada uno de nosotros. Entonces, el primer punto es Jesús habla sobre sobre divorciarse y volverse a casar. Esto lo encontramos registrado tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a encontrar en Mateo 19, verso 1 al 12, y en Marcos 10, el verso 1 al 12. Es decir, ambos evangelios le dedican 12 versículos a hablar en cuanto a las palabras que tuvo Jesús en cuanto al divorcio y el volverse a casar. Ciertamente aclarar de que esta porción no es que abarca todo en cuanto al matrimonio. A veces de esta porción se quiere sacar una enseñanza y pensar que aquí Jesús responde todas las preguntas en cuanto al matrimonio. Quizás una porción de la Biblia donde más se habla sobre el divorcio, el matrimonio, casos y todo lo demás, lo podemos encontrar en la carta que fue escrita por Pablo a los Corintios, ¿no? Entonces ahí Pablo da incluso ciertos casos, qué sucede cuando sucede, qué sucede cuando es yugo es igual, qué sucede cuando sucede adulterio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero aquí Jesús nos va a enseñar básicamente un principio claro en cuanto al matrimonio y ese intento de divorcio que sí ya existía de por sí, ¿no? Por cierto, estos capítulos o estos versículos registran una pregunta que le hacen a Jesús. Dice ahí, ¿no? Ambos evangelios, como ustedes ven, el de color rojo está Mateo y el de color azul, Marcos. Ambos evangelios nos muestran que a Jesús le hicieron una pregunta y también nos muestran la intención de la pregunta. No tanto era saber, sino era tentarle. Y luego vamos a explicar por qué era tentarle. Dice, según Mateo, dice, entonces vinieron a él los fariseos. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos la palabra fariseos, ya sabemos de alguna manera cuáles eran las intenciones de los fariseos cada vez que se acercaban a Jesús, ¿no? Dice, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Interesante cualquier cosa. Mientras que Marcos lo registra de la siguiente manera. Se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, también dice, ¿no? Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces, ambos evangelios coinciden en que los fariseos son los que dan la iniciativa o introducen este tema, ¿no? Y hacen una pregunta a Jesús. Ambos evangelios coinciden en que la intención era tentar a Jesús, ¿no? Tentar a Jesús. Ahora, vamos a ver qué es lo que Jesús responde, ¿no? ¿Por qué la pregunta? La pregunta de alguna manera ya tenía una respuesta. De alguna manera tenía una respuesta o tenía un antecedente. Y para el judío esto era claro. Y ahí tenemos nosotros, Deuteronomio 24:1, fue enseñado lo siguiente. Recordemos que Deuteronomio fue escrito por Moisés, ¿no? Y encontramos los discursos de Moisés en el libro de Deuteronomio, por cierto. Hace unos meses atrás hemos terminado de estudiar el libro de Deuteronomio y veíamos que básicamente se divide en discursos que da Moisés al pueblo antes de ingresar a la tierra prometida. Y ni siquiera es al pueblo que recién salió de Egipto, no, al pueblo que ya estaba a punto de ingresar a la tierra prometida, ¿no? A la nueva generación. Entonces, mira lo que le dice Moisés en el capítulo 24, verso 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, si nosotros estudiamos todo el contexto de Deuteronomio, en realidad Moisés no está propiciando el divorcio, sino que está poniendo esta causal debido a la dureza de corazón que había en el pueblo. Y es más, este mandamiento o esta ordenanza lo que tenía por finalidad era salvaguardar la integridad de la mujer, más allá de que esté siendo maltratada, repudiada dentro de un hogar, lo que va a hacer es de que dele carta de divorcio. Ahora, no solo eso, había todo un trasfondo de inmoralidad en medio de esa carta de divorcio que tenía que dar. Ciertamente usa la palabra indecente, y indecente hoy en día, en nuestros tiempos, puede significar muchas cosas. Es más, en los tiempos de Moisés está claro que era indecente. Yo te adelanto, ¿no? Te adelanto. Indecente tenía que ver con inmoralidad sexual, ¿no? Con infidelidad. Pero de Moisés a los tiempos de Jesús han pasado cientos de años. Y en esos cientos de años esta palabra indecente se había tergiversado. Tanto es así de que cada escuela rabínica, cada escuela judía, tenía una interpretación en cuanto a la palabra indecente. Por eso que si tú te has dado cuenta, Mateo lo registra de esta manera la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Te das cuenta? Está indicándonos de que había como que distintos motivos, ¿no? Por el que estaban de pronto repudiando a la mujer. Entonces la pregunta es, ¿qué es indecente? ¿No? Hoy en día quizás podríamos decir, oh, indecente es que ande con la ropa corta. Ah, como ande mi esposa con la ropa corta o con la minifalda, entonces carta de divorcio. Sería una mala interpretación y una mala aplicación, ¿no? Porque estamos en tiempos distintos, ¿no? Donde lógicamente la palabra indecente hoy en día quizás es mucho más abierta, ¿no? Y uno podría eso llamarlo indecente. Pero en el contexto original de Moisés, la indecencia tenía que ver con la inmoralidad, con la infidelidad, ¿no? Conjugal. Entonces, era claro. Pero como te voy a decir, si para los tiempos de Jesús se había tergiversado, ¿cuánto más se ha tergiversado para nuestros días, ¿no? La palabra indecente. Pero que hoy en día tú ves de que los divorcios se dan al por mayor, ¿no? Cada vez es más, son más sueltos en el sentido de divorciarse, ¿no? Y por cualquier otro motivo, no nos comprendemos, 3 meses de casados, ya se están divorciando, ¿no? Y es más, hay parejas que se casan ya con ciertas cláusulas de divorcio, ¿no? Con ciertos seguros o garantías de que si nos divorciamos, ¿no? Con el por si acaso, ¿no? Entonces, ya de alguna manera poniendo como una opción el divorciarse, cuando en realidad no debería ser así, ¿no? Dice un comentarista que para aquel entonces existían dos escuelas rabínicas, eran muy conocidos, y este nombre quizás vamos a usarlo en más de una ocasión cada vez que estudiemos un poco la historia de la iglesia o qué sé yo, la interpretación de ciertos pasajes del Nuevo Testamento. Siempre en esos tiempos de Jesús existían dos escuelas bien marcadas, la escuela de Shammai, ¿no? Y la escuela del rabino Hillel, ¿no? Entonces, los de Shammai entendían lo siguiente, entendían que cosa indecente significaba inmoralidad sexual. Ellos eran mucho más pegados eran más ortodoxos, se conoce, como que eran más pegados al final, ¿no? A la intención original que era, ciertamente tenía que ver en inmoralidad sexual. Y decían que esta era la única razón válida para el divorcio. Eso eran los de la escuela de Shammai en los tiempos de Jesús. Mientras que los del escuela de Rabino Hillel, que también era numeroso y tenía mucha pegada, dice, entendía que cosa indecente significaba cualquier tipo de indiscreción, incluso hasta el punto de que para algunos rabinos, quemar el desayuno, se le quemó el buen frito del esposo, se consideraba motivo válido para dar carta de divorcio. Es decir, mi mujer no sabe cocinar, me divorcio. Lo llevaban a tal punto, ¿no? Y tenían sus defensores, tenían por así decirlo, ¿no? Sus representantes que estaban en la escuela de Rabino Hillel, ¿no? Entonces había dos posturas para los tiempos de Jesús. Por eso que la pregunta que se le hace a Jesús es de alguna manera como para que se identifique con una de estas dos escuelas. Tanto que Jesús no era de ninguna de las dos escuelas. Jesús fue instruido por el Espíritu Santo, ¿no? Jesús es Dios, Jesús es eh, la palabra final, ¿no? Entonces él no va a inclinarse por ninguno de los dos, ¿no? Sino él lo va a inclinar por lo que es la verdad.
Pero en más de una ocasión, entonces, los fariseos tenían esa intención de ver a favor de quién está. ¿Es lícito tributar? No, tengo que tributar. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo que muchas veces el fariseo estaba buscando cuál es la reacción de Jesús para luego acusarlo, ¿no? Si Jesús de pronto se inclinaba hacia Shammai, los de Gilel se le iban a ir encima. Jesús se inclinaba hacia Gilel y entonces esa era la intención, por eso dice, para tentarlo. Vamos a ver qué hace Jesús, qué recurso usa Jesús. Dirá, como nos dicen los de la escuela rabínica de Shammai, o como dicen los de la escuela rabínica de Gilel, dirá eso Jesús, vamos a ver. Ahí tengo la respuesta de Jesús, ambos evangelios lo narran, dice, voy a leer el que dice Mateo 19, verso 4 al 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, lo que hace Jesús es hacerles un poquito al principio. ¿Cuál es cuál fue el propósito y qué es lo que Dios instituyó? No habéis leído, les dice. Es decir, esto ya estaba claro, estaba escrito. Más allá de la postura que puedan tomar estas escuelas en cuanto a la palabra indecente, esto estaba claro. Que Dios, la voluntad de Dios es formar el matrimonio hasta que la muerte los separe, ¿no? Por eso dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está diciendo, la intención de Dios en el matrimonio es hasta que de la muerte los separe. De que no debería de matrimonio. Es la intención de Dios, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. En el verso, y también en Marcos nos dice lo mismo, ¿no? El verso 6 al 8 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra nos hizo Dios. Entonces, mira, vuelve al principio de la creación, ¿no? Varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más ya dos, sino uno. Y termina diciendo el verso 9, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, ni siquiera se debería hablar de divorcio. Pero Mateo nos registra que ellos van a hacer una réplica hacia Jesús, una segunda pregunta a Jesús. El verso 7 Mateo nos dice, quiero, es decir, estos fariseos escuchar esta respuesta, también tienen una contrapregunta, una segunda pregunta a Jesús. Y le dicen, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es decir, ellos conocían lo que decía Deuteronomio, lo que te lo he leído hace un momento. Ya sabiendo esto, lo que decía, lo que Moisés había estipulado en el libro de Deuteronomio, te hacen la pregunta. Jesús le dice, no, 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 Dios ha instituido el matrimonio y no se, lo que unió Dios no lo separa el hombre. Si, ni hablemos de divorcio. Pero ellos dicen, no, pero Moisés nos habló sobre el divorcio, ¿no? Entonces, la intención era, como que Jesús estaba retrocediendo al principio y ellos dicen, no, 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 pero no olvidemos lo que dijo Moisés. Y Jesús también conocía lo que había enseñado Moisés en Deuteronomio. Mira lo que responde Jesús en el verso 8 de Mateo 19. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, es interesante esta palabra, no dice propició el divorcio, sino permitió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Más, aclara Jesús, más al principio no fue así. Entonces, más al principio, más, lo que está diciendo, más lo que Dios estipuló, lo que Dios instituyó, no fue con esa causal. Que por dureza del corazón, años después, a través de Moisés, se permitió, bajo una sola causal, que lo va a decir ahí, mira, verso 9. Y aquí quizás los de Shammai dirían, bien, tenemos la razón, ¿no? No es que el divorcio se da por cualquier motivo, sino mira, verso 9 dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, esta causal, salvo por causa de fornicación, aquí la palabra fornicación es amplia, inmoralidad sexual, ¿no? Adulterio, salvo por adulterio, y se casa con otra, dice, adultera. Es decir, aquel hombre que se separa
salvo por fornicación, salvo por adulterio, pero si se casa con otra, dice, adultera. El que se casa con la repudiada, también adultera. Jesús fue claro con respecto al matrimonio, ¿no? Lamentablemente hoy en día se ignora mucho estos principios en cuanto al matrimonio, ¿no? Y como te decía hace un momento, a veces ya se casan incluso pensando en divorciarse, ¿no? Ya con contratos, ya de alguna manera hechos como que pensando bajo la posibilidad de divorciarse. No se está valorando lo que Dios en un principio estableció, ¿no? Entonces, bien, no podemos profundizar más este tema del matrimonio, el divorcio, que es mucho más amplio. En su momento lo estudiaremos, pero básicamente Jesús nos devuelve al principio. ¿Qué es lo que, por lo que debemos de velar como ya como cristianos? Una cosa es como mundano, una cosa es como no creyente. Quizás no nos dejamos regir por estos principios, pero ya siendo creyentes, ya habiendo entregado nuestra vida a Cristo, estos principios deben de estar bien grabados en nuestro corazón. De tal manera que nosotros como creyentes, cuando pensamos en un matrimonio, cuando ingresamos a un matrimonio, debemos ingresar entendiendo que lo que unió Dios no nos separe el hombre. Tú has nacido de nuevo y quizás en tu vieja vida de pronto no conocías estos principios y cometiste errores. Si vienes a Cristo y le pides perdón, Él te va a perdonar. Pero ya siendo cristiano, tú tienes que tener claro estos principios. Lo que ha unido Dios no lo separe, no. Y sobre todo nuestra obediencia es a Dios, ni siquiera a la pareja, sino a Dios. Nuestro compromiso tiene que ser con la palabra de Dios. Entonces, el siguiente punto, Jesús recibe a los niños. Aquí también vamos a ver un tema que a ver, para muchos es controversial quizás, pero es de suma importancia notarlo. Y es interesante porque los tres evangelios sinópticos van a, van a coincidir en este punto, a excepción de Juan, que es un evangelio que tiene una estructura distinta, un propósito distinto, pero tanto Mateo, Marcos y Lucas nos narran este punto, ¿no? Y yo creo que si los tres lo narran es porque es importante. Si los tres lo registran es porque es de suma importancia. Aunque toda la palabra de Dios es importante, pero esto es de suma importancia. Y tiene que ver con los niños, mira. No sé si alguna vez te han hecho esta pregunta. Si la salvación es por fe, ciertamente la salvación es por gracia, primeramente. Es otorgado por gracia, pero es alcanzada por fe. Está la participación de Dios en toda su soberanía, en toda su gracia, nos da la salvación en Cristo. Entonces, para eso tenemos que creer en Cristo. No todos son salvos. La pregunta es, ¿qué hay de aquellos niños que no son conscientes de esta realidad? No son conscientes de la realidad del pecado o de las implicancias del pecado. Y tampoco son conscientes de las implicancias de creer en Dios, como por ejemplo, te tendría que mencionar un ejemplo, un niño de 6 meses de nacido. ¿Qué hay de aquel niño? ¿Es salvo o no es salvo si de pronto ocurre una tragedia? ¿Se va con Dios o no se va con Dios? Porque ahí decimos, no, pero la salvación es por fe en Jesucristo. La fe es otorgada por Cristo en su gracia y misericordia. ¿Qué pasaría con ese niño? Entonces, cada vez que se vienen preguntas difíciles como esas, la respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios, principios claros. Y este es uno de esos principios. Mira lo que dice. Los tres evangelios nos dicen lo mismo. Dice, el contexto es de que de pronto los niños estaban viniendo a Jesús para tocarlo, tocar a Jesús. Y los discípulos decían, hey, hey, niños, apártense. Jesús es solo para adultos. Vayan a su casa, ¿no? O sea, algo así. Y viéndolo Jesús, dice los tres evangelios, verso 14, en los dos primeros, en Mateo y en Marcos, y en el Evangelio de Lucas está en el verso 16, dice, pero Jesús dijo, según Mateo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús no lo dejó en decir nada más, oye, dejen a los niños, no les molesten. No dijo eso. Dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Si hubiese acabado ahí la oración, podríamos decir, Jesús quería que los niños se acerquen a él y lo toquen. Pero eso no tiene ninguna implicancia en cuanto a la redención.
ese no tiene ninguna implicancia soteriológica, mejor dicho, no tiene una implicancia en cuanto a la salvación. Pero Jesús continúa, no acaba ahí la oración. No dice, dejad a los niños venir a mí y que me toquen, sino dice, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y esta afirmación no lo hizo Pablo, no lo hizo Juan, no lo hizo Pedro. Esta afirmación lo está haciendo Jesús. Y Jesús mismo en este contexto está diciendo que ellos, de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Esta es una afirmación que está haciendo Jesús. Y no creo que Jesús luego diga, no, me retracto, se me fue, ¿sabe qué? Igual el niño tiene que creer en mí, tiene que comprender toda la doctrina de la salvación y todo lo demás, porque si no, no es salvo, porque si no, no es, de él no es el reino de los cielos. No, Jesús aquí está haciendo una declaración firme y clara, de los tales es el reino de los cielos. Y tanto el Evangelio de Marcos, que está de azul aquí en mi pantalla, y el Evangelio de Lucas, que está de negro aquí en mi pantalla, después de la marca amarilla, tú puedes ver que dice desierto. Esta palabra desierto es se los aseguro. Mira, entonces te das cuenta, ¿no? No lo ha dejado, oye, no molesten a los niños, que no vengan a mí. No, ha declarado que de ellos es el reino de Dios. Pero ahora incluso agrega, según Marcos y según Lucas, y dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Incluso hace una especie de aplicación que incluso aquel adulto que quiera entrar al reino de los cielos tiene que ser un niño que así como estos niños de pronto, no tanto inocentes, sino un niño que confía plenamente en Jesús, un niño que se estaba queriendo acercar a Jesús. Esa misma actitud tiene que tener el adulto de querer venir a Cristo y entrará al reino de los cielos. Jesús está haciendo esa comparación. Y dice, es cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Verso 16 de Marcos dice, y tomándole en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces aquí podemos ver en estos tres evangelios cómo es que Jesús afirma, asegura la salvación o el reino de los cielos en el cuanto a los niños. Hace un contexto en el que quizás los niños no se les daba la debida importancia. Hoy en día, ciertamente, nuestros niños gozan de muchos derechos, pero aquel entonces un niño era como algo legalmente como que no tenía un valor igual que la mujer. Y Jesús le da ese lugar y no solo ese lugar, hace una afirmación que de los tales es el reino de los cielos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Samuel, cuando de pronto David comete pecado con Betsabé, ¿se acuerdan esa escena, no? La esposa de Urías, su general y todo lo demás, y esta mujer va a dar a luz un hijo, ¿no? Y este hijo termina muriendo, ¿no? A corta edad. Y David cuando este hijo está enfermo, primeramente David está que ayuna, está haciendo cosas, está clamando, está rendido, ¿no? Hasta que le informan que el niño ya murió. Y David dice algo bien interesante, ya no haré más ayuno, ya no subiré más, porque nada de lo que yo haga hará que él venga a mí, viéndose su niño ya fallecido, sino más bien yo iré a él. Y cuando dice más bien yo iré a él, nos está dando a entender de que este niño está en un lugar donde él tiene la esperanza de algún momento ir, y podríamos llamarle hoy en día quizás cielo, ¿no? No creo que él esté diciendo, mi niño ya murió, está en el infierno, entonces yo iré al infierno. No, David, hombre de Dios, llamado conforme, no perfecto, por cierto, pero tenía la esperanza, el anhelo de estar luego en la presencia del Señor. Y cuando dice, yo ya no ayunaré más, ya no haré más, porque nada de lo que yo haga hará que mi niño venga a mí, no, yo iré a él. Justamente ahí vemos una evidencia de que él tenía mm, en su corazón esa esperanza de ir donde estaba el niño. Entonces, eso es un ejemplo.
Bien, entonces, así que hermanos, si en algún momento quizás te vienen esas preguntas, aquí tienes una evidencia donde Jesús mismo afirmó, no solamente que no impidan que los niños lo toquen, sino él dijo, por lo contrario, no lo impidáis, porque de los tales, de ellos, es el reino de Dios. Si lo afirmó Jesús en los 3 evangelios ahora registrados, yo lo creo. No lo está afirmando Pablo, ni Pedro, ni Juan, lo está afirmando Jesús mismo. Cualquier otro reclamo, háganselo a Jesús. ¿Amén? Vamos a seguir al siguiente punto. Jesús y el joven rico. Jesús y el joven rico. Bien, esto también está registrado en los 3 evangelios y es interesante porque de alguna manera quizás ya conoces la historia, si es que lo has leído, cómo es que un joven rico se acerca a Jesús y le dice, ¿no? ¿Cómo hago para tener la vida eterna, ¿no? ¿Cómo hago, ¿no? Para ser salvo, en otras palabras, ¿no? Y Jesús le da una serie de mandatos, por así decirlo, y él dice, ya lo cumplí, ya está. Y Jesús dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Después de que dice, ya cumplí, este joven rico, ¿no? Había cumplido según él con guardar la ley, había cumplido según él con muchas cosas. Entonces dice, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, no significa que de pronto el hecho de vender mis posesiones me da derecho a ser salvo, no, sino que Jesús le está dando este reto, porque Jesús, que pesa los corazones, se está dando cuenta que este joven aún no ha puesto toda su confianza en Jesús, sino que este joven ha estado cumpliendo con la ley y todo lo demás de una manera religiosa, mas no está confiando plenamente en Jesús, sino por lo contrario, esta confianza del joven está en sus posesiones, está en sus bienes, es decir, él tiene un Señor en su corazón y ese Señor es dinero. Ese Señor es riqueza, el que está gobernando su corazón. Son sus propias posesiones. Y Jesús le está diciendo, renuncia a todo eso y confía en mí. Dice Jesús, mirándole, le amó y le dijo, le dio este reto. Entonces, dijo, todo, voy a vivir ahora, dejarlo todo. ¿Cuántos años me ha costado? No de eso se trata, de dejar todo atrás y de confiar plenamente en Jesús y de que su esperanza esté en Jesús. Mas dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, priorizó tu Dios, tu Señor, fueron tus posesiones. Quizás tú no tienes mucho dinero, pero quizás tienes algo que es más importante que Jesús en tu vida. Si es así, el Señor te dice esta noche lo mismo, deja eso con tu confianza en mí. Y ya lo hiciste, amén, qué bueno. Nuestra confianza final, el que gobierna nuestro corazón, el que reina en nuestro corazón, tiene que ser el Señor, nada más. Ahora, hay algo interesante aquí. Yo hago una pregunta y si puedes encender tu micro, lo respondes. ¿Jesús amó o no amó a este joven? No sé si alguien está ahí. Sí, ¿Jesús amó o no amó al joven? sí, 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 lo amó. Sí. Claro que lo amó, porque de lo contrario estaría mintiendo, ¿no? Dice Jesús mirándole le amó. Ahora, bajo este pasaje, el joven, bajo la respuesta que vemos en el verso 22, ¿es salvo o no es salvo? No, porque su confianza no estaba en el Señor. No es salvo. O sea, la respuesta nos lo está dando el texto. Hasta este punto, no sabemos qué sucedió después, eso es otra historia, pero hasta este punto, Jesús amó a este joven y este joven no está siendo salvo. Entonces, esto podemos entenderlo a la luz de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pregunto, ¿Dios ama al mundo o no ama al mundo? Hablándome de los seres humanos. Claro que lo ama. ¿Eso significa que todo el mundo será salvo? No, sino el que cree en él. Hay algo del cual no nos vamos a poder quejar,
salvos y no salvos, de decir, es que Dios a mí no me amó, es que Dios a mí no me mostró su gracia. Eso es decir, es que Cristo no murió por mí y por eso yo no creí en él. No, no, no. Si hay algo por el que vamos a estar en el infierno, no, no, digo, o alguien va a estar en el infierno, va a ser porque decir, rechacé el amor de Dios, no creí en Jesús. Pero no va a haber ningún inconforme en el infierno diciendo, es que a mí no me amó y por eso que estoy acá. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesucristo. Pero le pone para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna y no se pierda. ¿Ven? Entonces aquí podemos encontrar cómo es que Dios ama a la humanidad, pero cómo es que también al mismo tiempo el hombre tiene responsabilidad. Y en este punto se encuentran calvinistas y arminianos, en ese punto. Pero ahí está la respuesta, Juan 16. Nadie puede negar, decir que Dios solo ama a algunos. Dios amó a todos y nos ama a todos. Y acá tenemos un ejemplo. Pero tampoco podríamos afirmar, decir, como Dios nos ama a todos, entonces todos nos vamos al cielo. No, tienes una responsabilidad. ¿Crees o no crees? Para que todo aquel que cree en él. ¿Ven? Este joven, a la luz de este pasaje, no creyó en Jesús. Por tanto, amó más sus propias posesiones. Se fue triste. Pero Jesús lo amó. ¿Ven? Seguimos entonces, mis hermanos. Siguiente punto, parábola de los obreros de la viña. Es otra parábola que quizás va a revolucionar un poco nuestra manera de pensar o nos va a confrontar mucho. Parábola de la viña. Quizás algunos ya lo han leído. Esta parábola trata sobre un hombre que sale, ¿no? Y nos dice incluso los tiempos, ¿no? No lo voy a dar el tiempo exacto, voy a parafrasear, por así decirlo. Ah, básicamente la parábola narra de que un hombre sale, voy a decir, por ejemplo, a las 9 de la mañana, sale y de pronto va a la plaza y le dice, hey, ¿tienes algo que hacer? No, nadie todavía me ha venido a contratar, ven, trabaja para mí en mi villa, ¿no? Entonces, luego sale al mediodía y encuentra otro, le dice, hey, ¿tienes algo que hacer? No, nadie me ha contratado todavía, pero a mediodía me podrán contratar. Ven, trabaja conmigo, ¿no? Y de pronto sale a las 3 de la tarde y la jornada termina a las 6. Sale a las 3 de la tarde. Le dice, hey, ¿tienes algo que hacer? No, nadie me contrató, ya el día está en muere. No sé qué, ya, ven conmigo y trabaja conmigo. Parafraseando, no nos dando las horas exactas, aunque podríamos hallar las horas exactas si leemos el texto. Entonces, uno trabaja desde las 9 de la mañana, otro desde el mediodía y el otro desde las 3 de la tarde, imagínate, ¿no? Entonces, la lógica humana diría, uy, al que trabajó desde las 9 de la mañana le va a pagar más, y el que trabajó desde el mediodía un poco menos, y el que llegó a las 3 de la tarde ya para hasta las 6, ese vino a lavar las herramientas nada más ya, se le dará su propina. Pues. La, la lógica que podríamos usar de pronto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, de alguna manera llega el momento del pago, ¿no? Pero recordemos, cada vez que este hombre sale a buscar, estos hombres no tenían esperanza de un trabajo. Y de pronto estaba pedido, no, simplemente estaban allí en la plaza porque necesitaban el trabajo. Y es el hombre de la viña el que los está llamando. Y comprendo un poco este contexto, porque en el lugar donde yo crecí, de esa manera muchas veces se encontraban los peones, que lo llaman para trabajar en las chacras. Iban a las plazas y el dueño bajaba, o el dueño de las chacras bajaba y les decía, necesito 5 trabajadores y se los llevaba. Entonces comprendo un poco el contexto. Pero ya al momento del pago sucede lo siguiente, ¿no? De pronto dice, comienza a pagar por el último, el contrato último, el que de pronto pensábamos que le va a dar una propina. Y de pronto, ¿sabes qué? Le da un denario. Es decir, le pagas tu día completo, ¿no? Y hasta ahí uno podría decir, uy, se equivocó. Debería darme una propina nada más porque trabajó unas horitas, pero le dio su día completo. Luego viene el que trabajó desde el mediodía y también le da su día completo. Y esto ya como que ya no cuadraba. Y luego viene el que trabajó desde las 9 de la mañana, ni siquiera desde las 6, sino desde las 9 de la mañana. Viene y él con la idea de que le van a dar más y también le da su día completo.
Y entonces ahí vamos a encontrar como un descontento en el sentido de decir, ¿por qué a él le pagó igual que a mí? Y yo me merecía más. No, no, no. En ningún momento el amo le estaba recortando el sueldo al que vino a trabajar primero. En ningún momento. Si eso hubiera sucedido, podríamos decirle qué injusto que eres. Sino que a él le place pagar a los otros al igual que el primero. Y él con su plata puede hacer lo que quiere, mientras no esté agraviando, esté rompiendo su compromiso con el primero que llegó. Básicamente es eso. Y por eso ahí viene la respuesta del verso 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, es decir, no te estoy agraviando. ¿No conveniste conmigo en un denario? Le dice, no habíamos quedado en que te iba a pagar un denario es el pago de un día. No, pues tuyo, y vete, pero quiero dar a este postrero, al que vino último, como a ti. Ya. Y hace la pregunta nuevamente, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Si los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Entonces, aquí lo que nos está mostrando es algunos aspectos de Dios. Primero debemos entender que Dios es soberano. Dios es el que llama en gracia. A los tres los llamó por gracia. El amo no tenía ninguna obligación de llamarlos. También ellos eran los necesitados. Dios llama a sus hijos en distintos tiempos, de distintas maneras, para distintas funciones, y les da distintos ministerios, distintos talentos. Somos nosotros que de pronto, en nuestra naturaleza de hombre, al compararnos, de pronto en nuestra burbuja, comenzamos a poner a Dios en el banquillo y lo comenzamos a juzgar y a decir, ¿por qué a tal le da tal talento y a mí me da tal talento? ¿Por qué a tal le va así y a mí me va así? ¿Por qué a tal? Y cuando nos ponemos en ese rol de juez, justamente vamos a contaminar nuestro corazón y vamos a pensar que se nos está haciendo agravio y vamos a olvidar que Dios es soberano y que Él bendice como Él quiere. Si Pablo hubiera tenido esta actitud, créeme, quizás no hubiese seguido predicando toda Asia. Hubiese detenido cuando Jesús le dijo, o cuando Dios le dijo, mi gracia te es suficiente, Pablo, no te voy a sanar del aguijón. Pablo hubiera dicho, no, pues si al otro lo sanaste, y el otro ni siquiera está predicando, mira, yo a cuántas iglesias estoy visitando, cuántos viajes estoy haciendo. Ah, no, entonces corto toda relación, Señor, hasta acá nada más mi trabajo, entonces probablemente no se hubiesen fundado muchas iglesias, pero Pablo no tuvo esa actitud, ¿me voy a entender? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros entendemos que el llamado es por la soberana gracia, es el término exacto, soberano, que Dios es soberano y llama en gracia, no nos vamos a poner en esos puntos de comparación. Mientras entendamos que el Señor nos está dando más que un denario al darnos la salvación, nos está dando más que un denario al permitirnos ser siervos de Él, nos está dando más que un denario al permitirnos ser siervos o darnos el privilegio de ser sus hijos. Yo creo que eso va a disipar todo tipo de comparación que podamos ir haciendo en nuestra vida ministerial o de cristiano. Y eso siempre debemos recordar, que el Señor me llamó por gracia cuando yo no merecía nada. El necesitado era yo, el Señor me llamó y me está dando mucho más de lo que merezco. No me está dando quizás al igual que el otro, el mismo talento, el mismo ministerio, la misma economía, quizás que el otro. Entonces yo mismo puedo decir, pero no, Señor, mira, se está metido en esta que otra cosa, pero lo bendices y de pronto ya está ahí. Deja de ver a tu costado y comienza a mirar a tu Señor. Comienza a mirar lo que tú estás haciendo para Dios. Cuando veas a tu costado, te vas a distraer, vas a contaminar el corazón. Entonces, mis hermanos, esta parábola tiene mucho que enseñarnos. Entender que Dios en su soberana gracia, Él es el que llama y Él es el que bendice
como a él le place. ¿Sí? No sé si hasta ahí habrá una pregunta, quizás alguien por ahí está, oh, no, que sí, no me parece. Es algo que dijo Pablo, ¿no? ¿Quién eres tú, no? La cuestión de Dios. ¿Ven? Seguimos, 151, el punto 151 dice, Jesús habla nuevamente de su muerte y su resurrección. Esto también lo encontramos registrados en los tres evangelios, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? ¿Cómo es que Jesús habla sobre su muerte y también sobre su resurrección? Entonces, es interesante, no solo habló sobre su muerte, sino incluso sobre, él narró que él iba a resucitar. Mira lo que dice, voy a leer lo que dice Mateo, capítulo 20, verso 18. He aquí subimos a Jerusalén, dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Pregunto yo, esto para nosotros cuando lo leemos nos es familiar y fácil de creer, porque hemos visto que ya se cumplió. Pero para los discípulos o las personas que están a su lado, básicamente son sus 12 discípulos, porque a los 12 discípulos les dijo esto, para ellos era difícil de creer y digerir esta verdad, ¿no? Porque Jesús les está diciendo, vamos a subir a Jerusalén, voy a ser entregado, me van a condenar a muerte, me van a azotar, me van a crucificar, yo voy a resucitar. Entonces, mientras esto no haya sucedido, para ellos es como, no puede suceder esto con el Hijo de Dios, ¿no? Con Jesús. Era algo que ellos no podían aceptarlo tan rápido o creerlo tan rápido, ¿no? Pero lo interesante es de que nosotros vemos ahora que eso llegó a cumplirse tal como Jesús lo dijo. O sea, llegó a cumplir todo lo que Jesús dijo, que lo entregaron a los gentiles, es decir, entregaron ante Pilato, ¿se acuerdan cuando estudiamos el Evangelio de Marcos? Serán encarnecidos, hubo burla sobre él de parte de los soldados, lo hemos visto, y afrentado, fue escupido, hemos visto que eso se cumplió de manera literal, y después que hayan azotado, dice, lo matarán, ¿no? También se cumplió que resucitó al tercer día, entonces, definitivamente que lo que Jesús dijo se cumplió con punto y coma, ¿no? Entonces eso también nos habla de la confiabilidad de que debe tener la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que Jesús dijo se cumplirá. Ahora, si eso se cumplió, pregunto yo, Jesús antes de partir y ascender al cielo prometió a su iglesia, prometió a sus discípulos volver por segunda vez. Entonces, quizás aquí los discípulos como que de pronto decían, se cumplirá, no se cumplirá, no vieron que se cumplió. Quizás ahora nosotros estamos igual, ¿no? Jesús ha prometido volver por segunda vez, pero todavía no. Cuando se cumpla diremos, wow, se cumplió. Todavía estamos con esa esperanza, ¿no? De que va a volver. Pero entonces acá tenemos un ejemplo en el que Jesús nos dice, y como les dije a mis discípulos, que iba a ir a Jerusalén, escribí mi pasión y mi muerte y mi resurrección. Se cumplió, de la misma manera se va a cumplir mi segunda venida. Mis hermanos, no hay profecía más segura que la misma palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor vuelve por segunda vez y de que va a volver, va a volver. Entonces, esto debe traer confianza a nosotros. Es decir, Señor, te va a cumplir lo que te has dicho. El punto 152, Jacobo y Juan piden lugares prominentes en el reino de Dios. Después de escuchar esto, ¿no? Claro, o sea, si tú escuchas solamente que Jesús va a ser crucificado, abofetado, escupido, escarnecido, y acaba ahí la narración de Jesús, como que yo creo que no se hubiesen atrevido a pedir lugares preeminentes. Pero ellos escucharon y resucitará al tercer día. Ah, no, no. Él dice, resucitará al tercer día. Ah, entonces, Señor, mira, más allá de decir, oh Jesús, ¿cómo hacemos para acompañarte en todo ese momento de dolor, no? Y nos dice, ah, ya, Señor, pero entonces cuando tú resucites, mire, ¿qué tal si tengo un lugarcito yo a tu diestra y el otro a la tu siniestra? Es decir, quiero tener un cargo. Por ahí va la pregunta. Y esto lo registra el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo y Marcos. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Yo aquí he anotado básicamente la respuesta ya.
Les he narrado y parafraseado la petición, ¿no? Estaban buscando era un lugar, un podio. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Técnicamente aquí la palabra bautismo no es ese bautismo en agua que nosotros entendemos. La palabra bautismo en su concepto básico original significa sumergido. Está diciendo ustedes van a poder ser sumergidos, van a poder pasar, van a poder atravesar por, por el momento, por ese padecimiento que yo voy a padecer, al igual que yo le está diciendo. Ustedes van a poder ser sumergidos en la cruz. Ellos, sin ver las implicancias de estas palabras, dices, y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Estaba hablando, voy a decirlo así, del bautismo de su sufrimiento. Y yo digo, claro, me estoy dispuesto. No sabía las implicancias. Ciertamente se va a cumplir. ¿En qué sentido se va a cumplir? No es que ellos van a ir a la cruz con Jesús, pero por predicar de la cruz de Jesús, Jacobo va a ser el primer apóstol en morir a manos de Herodes, registrado en Hechos capítulo 12, 13. Y Juan va a ser el último, uno es la diestra, el otro la siniestra, el inicio, el otro es el último de los apóstoles. Y Juan va a ser el último de los apóstoles que va a padecer por Cristo, que va a morir por muerte natural, pero va a padecer, va a ser hervido aceite caliente o en agua caliente, según la historia. Pero va a sobrevivir y va a ser desterrado a una isla llamado Patmos, donde va a tener que escribir. Y va a ser uno de los, va a ser el último de los apóstoles. Imagínate, toda tu promoción ya partió y solo Judas murió ahorcado, pero todos los demás han muerto martirizados. Todos los demás han muerto a causa de la cruz de Cristo. Y ahora tú sabes que eres el último. El último de sus días terminó sirviendo al Señor. Ciertamente ambos, de una manera diferente, pero atravesaron el bautismo de Cristo en el sentido del sufrimiento por anunciar la cruz de Cristo. Se cumplió su petición. Petición quizás iba, ¿en qué podio voy a estar y todo lo demás? Pero Jesús les dijo, van a poder ser bautizados en el bautismo en el que yo soy bautizado. Amén, dijeron. Ten cuidado cada vez que tú dices amén. No te estoy desanimando a que digas amén. Ten cuidado, siempre evalúa bien, ¿no? Sí, Señor, amén, con tu ayuda es posible. ¿Eh? Punto 153, Jesús sana al ciego Bartimeo. Y aquí aquí te es interesante, porque ¿quién no conoce la historia del ciego Bartimeo? Pero ¿qué va a pasar si hoy te digo que eran dos ciegos? Está hablando. Si tú me dices qué está hablando el pastor, yo te voy a decir, no has leído la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver ciertas discrepancias entre los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Están narrando la misma historia, están narrando el mismo evento, pero vamos a ver ciertas diferencias en la narración. Vamos a ver que estas diferencias en ningún momento se contradicen netamente o en ningún momento niegan el mensaje principal. Mira lo que dice. ¿No Jesús a dos ciegos, según Mateo 20, 29, 34, o a un ciego, según Marcos y Lucas? Te invito a que veas en tu Biblia. Si tú vas a Mateo, vas a leer que Jesús curó a dos ciegos. Y si vas a Marcos y Lucas, vas a ver que Jesús curó a un ciego, que por cierto se llamaba Bartimeo. Pero si vemos detalladamente cada uno de los versos, vas a darte cuenta que es el mismo evento. Estamos siguiendo todo un orden cronológico, ¿no? De algo estamos haciendo armonía en los evangelios. Y estos tres puntos o estos tres evangelios coinciden en ese orden cronológico y en la narración de la historia. Con la diferencia que Mateo nos dice que eran dos ciegos y Marcos y Lucas nos dice que era un ciego. Entonces, ¿con cuál te queda? Yo digo, ¿cuál te queda? Simple matemática. Yo me quedo con los dos ciegos.
porque dentro de dos ciegos siempre va a haber uno, pero dentro de uno no puede haber dos, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Dentro de dos personas, uno de ellos puede ser Bartimeo, pero Bartimeo no puede representar a dos personas. Simple matemática, yo me quedo con los dos ciegos, definitivamente. Al decir que curó a dos ciegos, no estoy negando que curó a un ciego, pero si yo digo que curó a un solo ciego, ya estoy negando que curó al otro ciego. Me dejo entender, ¿no? Es un poco de lógica. Entonces vamos a analizar a la luz de ciertos comentarios en cuanto a este texto. A pesar de las aparentes discrepancias, dice, estos tres pasajes sí se refieren al mismo incidente. ¿Por qué? El relato de Mateo cita a dos hombres que fueron sanados mientras Jesús bajaba de Jericó, dejaba Jericó, es decir, a la salida de Jericó. Marcos y Lucas hablan de solo un ciego sanado, pero Lucas dice que sucedió mientras Jesús entraba a Jericó, mientras Marcos registra que sucedió cuando él dejaba Jericó. Entonces, total, ya me está confundiendo. Aparte de la discrepancia de los números, hay una discrepancia de que uno dice que cuando estaba a la entrada de Jericó y el otro dice a la salida de Jericó. Pregunto yo, cuando tú te estás yendo al aeropuerto y estás por la naval, ¿qué dices? ¿Que estás saliendo de Ventanilla o estás entrando a Ventanilla? Estás saliendo de Ventanilla, ¿no es cierto? Pongamos contexto Pachacute, todos conocen Pachacute. Cuando tú dices, y Julio César se está yendo a su casa y está por el cruce de Ventanilla, ¿podríamos decir que está dejando Ventanilla o está entrando a Ventanilla? Sí, Pachacute. Está dejando Cuando Pachacute. está dejando Pachacute. Pero si él está viniendo a la iglesia, yo digo, está entrando a Pachacute. Así es. En ambos casos está en el mismo lugar. Mm. Algunos de esta zona del Emanuel, del cruce de Ventanilla, lo conocen como ya a las afueras de Pachacute, mientras que otros lo pueden conocer a la entrada de Pachacute. ¿De qué perspectiva lo vea? Algo sucedió, algo sí sucedió con este lugar llamado Jericó. Es más, se cree que existían dos Jericó, la vieja Jericó y la nueva Jericó. Y también esto es entendible porque, por ejemplo, si tú vas a la ciudad de Yungay, todos creo que han escuchado del terremoto del 70, la ciudad de Yungay, la ciudad de Yungay ya es una ciudad sepultada, pero 5 minutos más allá está la nueva ciudad de Yungay. La nueva Yungay. Claro, sabemos que es la nueva Yungay, pero pocos se refieren diciendo nueva Yungay. Naturalmente, por la costumbre, ya lo dicen simplemente Yungay. Entonces, ambos están vecinos y están tan pegados que uno, cuando de pronto te encuentras en un punto intermedio, tú dices, ¿dónde estás? En Yungay, pero podrías decir, ah, estoy a las afueras del antiguo Yungay, pero a la entrada del nuevo Yungay. Pero en ambos casos uso solo la palabra Yungay. Algo así sucedía con Jericó. Había una ciudad vieja, una ciudad antigua de Jericó, y había una nueva Jericó. Entonces, cuando la Biblia hace referencia a la entrada o a la salida, simplemente la explicación es geográfica, es decir, se encontraban en el punto intermedio, a la entrada de la nueva Jericó y a la salida de la vieja Jericó. Entonces, primer punto, explicado desde el punto de vista geográfico, pero a veces eso no necesariamente está narrado en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando venimos con una intención de criticar la Biblia, ese pasaje pueden sacar y decir, ya ves, te contradiste, pero bueno, y yéndonos un poco más a fondo, podemos entender ese aspecto geográfico. Bien, ¿por qué decimos que se trata del mismo relato? Dice, porque con la otra solución sería, ah, no, son distintos relatos entonces, pero mira, ¿por qué se dice que es el mismo relato? Los tres pasajes nos muestran lo siguiente, están sentados al borde del camino. Ellos llaman a Jesús refiriéndole a él como hijo de David. Tú no vas a encontrar esto en los tres evangelios, donde dicen, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando tú escuchas eso, dices, ah, Bartimeo, ¿no? Porque así dice la canción, es cierto. Pero según Mateo, los dos ciegos dijeron lo mismo, hijo de David, ten misericordia de mí. Los tres relatos son reprendidos por los cercanos y le dicen que se callen. Es decir, los cercanos son los que estaban acompañando a Jesús y en los tres relatos se nos narran que los reprenden diciendo, hey, cállense, ¿no?
Ya cállense. Y también nos dice que ellos continúan gritando. Esas son evidencias de que se está tratando de un mismo relato. Los tres evangelios están hablando del mismo evento. Entonces, ¿por qué? Porque en los tres casos están sentados al borde del camino. En los tres casos dicen hijo de David, se refieren a Jesús como hijo de David. En los tres casos son reprendidos por los que están con Jesús. En los tres casos ellos continúan gritando. Los relatos describen conversaciones idénticas entre Jesús y los mendigos. Es decir, en los tres relatos, Jesús se acerca a ellos y les habla de la misma manera. Entonces, estas son evidencias para entender de que se trata de una misma historia, los tres pasajes que están en Mateo, Marcos y Lucas. Las conclusiones de las historias también son idénticas, son sanados. Los mendigos recuperan la vista de inmediato y siguen a Jesús. Entonces, estas descripciones que acabo de dar son evidencias de que se estaba tratando de un mismo relato. Porque la solución más fácil sería, son distintos relatos. Pero estas evidencias dan a entender que es el mismo relato. Ahora, solo Marco dice, elige identificar a uno de los mendigos como Bartimeo. O sea, ¿quién es el que le pone nombre? Marcos, ¿no? Marcos identifica que uno de ellos se llamaba Bartimeo. Quizás porque Bartimeo era conocido para los lectores, dice de Marcos. O conocían al padre Bartimeo, que dice que era Timeo, según Marcos, mientras que el otro ciego era quizás un desconocido para ellos. Interesante, imaginemos, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. ¿Quién no conoce a... Julio César, imaginemos. Julio César. Imaginemos a Julio César, todavía no es convertido, pero ya lo conocemos, ahorita el hermano Roy lo conoce por el trabajo, entonces ya lo conoce a Julio César. Julio César de cuando en cuando lleva a un amigo al trabajo, ¿no? Y de pronto ahí en el trabajo, Julio César todavía no se ha convertido, el hermano Roy, Alexander, le habla de Cristo. Y Julio César y su amigo se convierten. Roy nos llega con la noticia, y Alexander también, Roy viene con la noticia diciendo, Julio César se convirtió. Y omite al amigo de Julio César porque para él no es tan significativo ni para nosotros, ¿no? Porque nosotros conocemos a quién, César, ¿no? Mientras que Alexander viene con la noticia, dice, Julio César y tu amigo se convirtió. Ambos están diciendo la verdad. Sino que Roy ha puesto su énfasis en Julio César, porque nosotros conocemos a Julio César y ha obviado al amigo, pero no está negando la conversión del amigo. Nos está diciendo, Julio César se convirtió. Pero Alexander viene y Alexander es más pegado a la letra y dice, no, Julio César y tu amigo se convirtió. Ninguno de los dos está mintiendo. Sí sucedió. Uno de ellos describió a uno de ellos e incluso nos narró el nombre, es Marcos, ¿no? Nos narra Bartimeo, el hijo de Timeo, era uno de ellos. Mientras que los otros autores simplemente lo que están haciendo, digo, Mateo nos está describiendo que eran dos y ni siquiera nos narra el nombre. Lucas nos describe solo uno, siguiendo la narrativa de Marcos, pero no está negando que había un segundo, y eso es lo que ocurrió. Entonces, esa es la explicación lógica en base a un análisis del texto, ¿no? Entonces, no tanto es que sea una contradicción. Entonces, si sería una contradicción si de pronto Marcos y Lucas nos dicen que solo un ciego recibió la vista. Dice solo. Lo que dice, Bartimeo recibió la vista. Dice, Marcos y Lucas nunca dicen que solo había un mendigo, simplemente se centran en uno que es Bartimeo. Probablemente era el más vocal, significa el más conocido, el más hablador, ¿no? Es el que habló de los dos, quizás, ¿no? El que gritó más fuerte. Mateo se refiere a ambos ciegos llamando a Jesús, lo que claramente indica que eran dos. Entonces decía, yo me inclino a que sean dos, que cuando digo que son dos no estoy negando al uno, pero si digo que solo es uno, estoy negando al segundo. ¿Ven? Bueno, aquí estaba lo que te expliqué en cuanto al lugar, ¿no? Mira, otro problema en cuestión a que Jesús decía, entrando a Jericó, si Jesús estaba entrando a Jericó o saliendo de ella, ¿no? O sea, uno de ellos dicen que estaba entrando, los otros evangelios dicen que estaba saliendo de ella, haciendo referencia a Jesús. Los comentaristas de la Biblia citan el hecho de que en ese momento había dos Jericó.
Uno, el montículo de la antigua ciudad que todavía existe hoy, y el otro, la ciudad habitada de Jericó. ¿Te acuerdas que le puse el ejemplo de Yungay? El antiguo Yungay, la ciudad sepultada, y el nuevo Yungay, la ciudad vigente. Entonces, uno está en la salida, mientras que es la entrada del otro. Por lo tanto, Jesús podría haber sanado a los dos hombres cuando estaba saliendo de la antigua ciudad de Jericó y entrando a la nueva ciudad de Jericó. Y asunto resuelto. ¿Sí? Bien, hermanos, yo sé que no quiero extender más el estudio, vamos a continuar con el siguiente punto, ¿no? Entonces dice así, punto 154, el penúltimo punto de esta noche. Jesús habla con Zaqueo, ya una corrección ahí al texto, Jesús habla con Zaqueo. Esto también es una historia muy conocida, ¿no? Muy narrada, muy predicada, cuando Jesús habla con Zaqueo. Sabemos la descripción de Zaqueo, ¿no? Un hombre, dice, de mediana estatura, se subió a un árbol sicómoro, dice que es un árbol grande, ¿no? Para ver a Jesús. Era interesante porque Zaqueo tenía una profesión de cobrador de impuestos, ¿no? Y un cobrador de impuestos es como que una persona mal vista en la sociedad, muy relacionada con la corrupción, con el sacar ventaja de los cobros que hacía, ¿no? Es como hoy en día hablar de personas corruptas, quizás trabajando en ciertas entidades del Estado, ¿no? Entonces, como que uno tiene un concepto ya diciendo, hasta la fe, a veces decir, se salvará, creerá en Jesús, pero Dios hace milagros, y lo hizo con Zaqueo. Zaqueo se sube a un árbol, del verso 1 al 4, nos narra de que Zaqueo se sube a un árbol, arriesga a hacerse el ridículo, pero para ver a Jesús, ¿no? Jesús te invita a Zaqueo, a la casa de Zaqueo. Y es decir, la palabra más exacta quizás te autoinvita. No es que Zaqueo invita a Jesús, es interesante. Jesús te autoinvita a ingresar, ir a cenar a la casa de Zaqueo. Es interesante, ¿no? Ya. No lo tomemos tan literal, ¿ah? Julio, mañana te caigo y vamos a cenar. No, no tanto. Julio ya es algo, tranquilo. No trates así, sino lo que habla es la intención que tuvo Jesús. Jesús creó la situación, creó el ambiente. A veces es algo de que quizás a nosotros nos cuesta, que nosotros queremos que se cree el ambiente para recién hablar con uno u otro amigo, compañero de trabajo, para hablarles de Cristo. Queremos que, queremos que se dé la oportunidad. Acá Jesús nos muestra que nosotros debemos de propiciar, nosotros debemos de crear la oportunidad, poner la situación. Nosotros debemos tener la iniciativa, ¿no? Jesús tuvo la iniciativa. No esperó que Zaqueo le diga, Jesús, ¿puedes ir a mi casa? A veces estamos esperando eso, ¿no? Que el amigo nos pida consejo para recién aconsejarlo. Que el amigo nos pregunte sobre Cristo para recién hablarles de Cristo. Que el amigo nos pregunte sobre la Biblia para recién hablarles de la Biblia. Pues nosotros somos los que debemos de crear la situación para hablarles de Cristo. Es algo que en lo personal a mí me está ministrando, ¿no? De decir, tenemos que tener esa iniciativa que tuvo. No llegar a tal punto de decir, te puedo caer a la hora del almuerzo, no tanto así, pero sí crear situaciones para nosotros hablar de Jesús. Y Jesús tenía algo claro, de que no se estaba metiendo en la casa de Zaqueo para hacer chacota, tampoco para involucrarse en sus negocios. Jesús tenía algo claro, estaba ingresando a la casa de Zaqueo para transformar la vida de Zaqueo. Zaqueo, tanto así que la evidencia lo vemos cuando Zaqueo sale de la casa, dice, Zaqueo renuncia a su pecado y Jesús proclama la salvación de Zaqueo, y al mismo tiempo también dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El interés por las almas, el interés por mostrar la palabra de Dios, el interés por mostrar el amor de Dios al pecador. ¿Quién tenía esa responsabilidad hasta antes de Jesús? El pueblo de Israel, representados en los fariseos judíos. No lo estaban haciendo. Jesús viene y les da cátedra de cómo mostrar el amor de Dios. Él personificado, metiéndose a conversar con el pecador, con el desechado por la sociedad, o con el desechado por el judaísmo. Él entra y transforma la vida de este hombre, ¿no? Y este hombre sale cambiado, diciendo, voy a devolverle a quien le he cometido agravio. Entonces ahí vemos un verdadero arrepentimiento de parte de Zaqueo. Entonces vemos los resultados de lo que Jesús hizo al ir a la casa de Zaqueo. Tiene que haber resultados. Entonces, mis hermanos, este pasaje nos anima, voy a decirlo así, a ser mucho más agresivos en el buen sentido
a ser mucho más agresivos en la predicación de la palabra de Dios, tomar esa iniciativa. Y el último punto de esta noche es la parábola de las minas, ¿no? Y con esto vamos a cerrar el estudio de esta noche, la parábola de las minas. Bien, dice, el propósito de la parábola la encontramos en el verso 11. Por cierto, esta parábola solamente lo registra el Evangelio de Lucas, el 19, capítulo 19, del 11 al 27. Y en el verso 11 nos muestra el propósito de la parábola. Mira, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, los discípulos de Jesús pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. ¿Qué significa manifestar inmediatamente? Como Jesús había hablado de su muerte y de su resurrección, ellos pensaban que ya estaban cerca del momento en que Jesús iba a volver después de resucitado a reinar y a sacarlos del yugo y a libertar a Jerusalén del yugo romano. Entonces ellos estaban pensando que ya estaban en los tiempos finales, ¿no? Lo que hoy en día nosotros esperamos con la segunda venida de Jesús. Entonces Jesús narra esta parábola para aclarar ese punto. Ese es el propósito de la parábola. Quiere narrarnos justamente, nos quiere mostrarnos qué es lo que debemos tener en cuenta en cuanto a nuestra espera del Señor. Verso 12 al 13 dice, de la parábola, dice, el amo distribuye minas, unidades que vienen a ser unidades de dinero, ¿no? Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién era ese hombre? Jesús, ¿no? Ya. Básicamente, la parábola nos está mostrando una verdad mayor. Cuando dice se fue un hombre a recibir un reino, lo que estamos viendo es que Jesús estaba diciendo que él se iba a ir, pero también nos está diciendo que él iba a volver. Y llamando a 10 siervos tuyos, les dio 10 minas y les dijo, negociate entre tanto que vengo. Lo que nos está mostrando que así como este hombre dejó responsabilidades a esos 10 hombres, Jesús también al irse, quiere volver, iba a dejar responsabilidades sobre sus discípulos y, por qué no decirlo, sobre su iglesia, sobre todo creyente. Hay responsabilidades. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Pero también nos muestra que iba a haber un rechazo diciendo, yo creo, no quiero que este rey venga a reinarme. Y eso también ocurre hoy en día. No todos están esperando la segunda venida de Jesús. ¿O sí? No, solo tu iglesia. Hay muchos que dicen, ni siquiera lo creen que va a volver. Están rechazando a Jesús. Predica sobre Jesús diciendo, mira, el Señor va a volver y todo. No, no creo, no. Prefiero creer en tal X cosas. También ocurre eso. 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y el primero diciendo, Señor, mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Interesante. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también te sobre 5 ciudades. Entonces vemos que como que la bendición o la responsabilidad que les va a dar luego es proporcional a la fidelidad que ellos han tenido. Y los llama bueno y fiel en el sentido de que ellos han sabido usar esas minas que le ha dejado. ¿Me dejo entender? Han sabido darle un gusto y han sacado algo mucho más provechoso de eso, ¿no? Han ganado, lo han reproducido, por así decirlo, lo han multiplicado, ¿no? Entonces, dice, estas 10 minas que me diste, entonces aquí he ganado 10 minas más, ¿no? Estas 5 minas que me diste, entonces he producido 5 minas más. Y el Señor, en ambos casos, el amo los felicita y les dice, por lo tanto, vas a gobernar o vas a tener autoridad sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades. Entonces vemos que la responsabilidad que luego les va a dar es proporcional también a la que ellos han tenido con las minas que les dio. Pero el 20 al 22 es interesante. Dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardadito en un pañuelo.
porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgas. ¿Sabías que yo era hombre severo, que no tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Lógicamente en la parábola, este amo tenía esa descripción, pero no significa que Dios sea así. No podemos aplicarle todas esas características a Dios o a Jesús, ¿no? Básicamente, así como hablamos de un juez injusto que terminó escuchando las repetidas súplicas de la viuda, ¿se acuerdan? ¿No? Pero no significa que nuestro Dios sea también un injusto, sino dice, ¿cuánto más Dios no escuchará tus oraciones? Entonces, la enseñanza de la palabra siempre tiene una enseñanza central. Cuando acá dice, el amo le dice, si tú sabías que yo soy severo y que tomo de lo que no puse y que ciego de lo que no sembré, es decir, soy severo en ese sentido, con mayor razón debiste haber producido, ¿no? ¿Me dejo entender? Dice, y dijo a los que estaban presentes, quitad la mina y dadle al que tenía las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces hace una aplicación en el sentido de que debemos de saber usar lo que Él nos ha dejado. Ahora, hoy en día, tú dices, ¿y dónde están las minas que el Señor me ha dejado? No quiero profundizar tanto en los talentos y los dones, lo sabemos que podríamos aplicarle, pero hay algo que el Señor te ha dejado. Pablo en 2 Corintios 5:18, si no me equivoco, en adelante dice que nosotros tenemos la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de reconciliación significa que nosotros que hemos sido reconciliados y tenemos ahora la misión de mostrar esa reconciliación en Cristo a las personas. Y si tú ves en el verso 20 de 2 Corintios 5, también nos dice que somos embajadores de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que tenemos una responsabilidad de anunciar la reconciliación, la palabra de Dios, para que el mundo se reconcilie con Dios a través de Cristo y que nosotros estamos aquí en la tierra como embajadores. Eso Dios nos ha encomendado. Ministerio significa misión que Dios nos ha enviado a dar. Y en algún momento se nos va a demandar diciendo, ¿qué hiciste con esto precioso que te di? Y no es que tú fuiste salvo y te recogí en una. No fuiste tanto así como el ladrón en la cruz, que esa misma noche o esa misma tarde ya estuvo en su presencia. Fuiste cristiano y viviste 10 años más, 15 años más, 20 años más, qué sé yo. Tenido un tiempo más en la tierra para compartir de aquello que tú has degustado, llamado salvación, reconciliación con Cristo. ¿Qué has hecho con eso? Entonces, tenemos una responsabilidad, ¿ven? Y en algún momento vamos a dar cuentas por lo que se nos ha encomendado. La pregunta es, ¿qué tanto estamos abriendo la boca? ¿Qué tanto estamos mostrando a Cristo a las personas? Hoy escuché algo muy interesante. Me gusta escuchar ciertos predicadores, no son predicadores, voy a llamarlo así, apologetas cristianos, ya. Dentro de ellos algunos son pastores, otros son maestros, y me gusta escucharlos, no verlos, sino escucharlos. Pongo el celular y estoy haciendo una que otra actividad y estoy escuchando, ¿no? Entonces, y escuché una reflexión de uno de ellos que me interesó mucho. Él decía así, ¿no? ¿Qué tanto nosotros los apologetas que estamos ahí en el YouTube todos los días haciendo lives, produciendo contenido cristiano, que todo eso que está bien, pero qué tanto en estos meses o estas semanas hemos hablado al menos a una persona, no desde un púlpito, sino a una persona de tú a tú sobre Cristo? ¿Qué tanto le hemos mostrado el amor de Dios? Y los dejó mudo el otro, porque a veces están tan ocupados en hacer su contenido, que no está mal, pero que nos olvidamos de lo principal. Y lo mismo nos podría decir el Señor. La actividad que tú estés realizando, trabajo, ministerio, qué sé yo, pero el Señor nos podría decir, ¿qué tanto en esta semana o en estos días, vayamos, en este mes de junio, has tenido la oportunidad de compartir al menos a uno de tú a tú sobre el amor de Dios y le has hablado de Cristo? Porque predicar la palabra de Dios no se puede reducir a un púlpito.
a un canal de YouTube. Predicar la palabra de Dios es en todo momento, toda criatura. Y debemos ser como Jesús, tomar la iniciativa, no tanto esperar que los saqueos nos inviten a su casa, sino ser nosotros los que de alguna manera estar mostrando el amor de Cristo a las personas. ¿Me dejó entender? Entonces hay responsabilidad y el Señor nos va a demandar. Finalmente termina esta parábola con el juicio que viene sobre aquellos que dijeron, no quiero que vuelva ese amo ni que me reine, ¿se acuerdan? Y también a aquellos enemigos que no querían que dice, que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y decapítenlos delante de mí, dijo ese amo. De la misma manera el Señor cuando venga, y todos aquellos que lo rechazaron van a ser juzgados, van a ser juzgados. Entonces eso también es una advertencia para todo aquel que de pronto no es considerado al Señor. Entonces en esta parábola encontramos dos exhortaciones, uno para los que ya somos siervos de Dios y otro para los que están rechazando continuamente a Cristo. Una exhortación doble. Entonces, qué hermosa parábola, pero al mismo tiempo, qué parábola que nos trae responsabilidad, porque una vez escuchada, tiene el punto de aplicación. Que tanto vamos a obedecer y vamos a extraer ese principio de esta parábola. Soy responsable sobre las minas que Dios me ha dado. Y la principal mina que el Señor me ha dado es la palabra de la reconciliación. Eso tú lo tienes ya en tu corazón. Y experimentaste la reconciliación con Dios a través de Cristo. ¿Cuántos estás compartiendo? ¿Quién estás compartiendo? ¿Sí? ¿Qué tal si oramos, mis hermanos, para terminar esta parte de la enseñanza y luego pasamos a un tiempo de poder, de preguntas y respuestas y quizás también de intervenciones, si alguien quiere añadir algo más? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra. Gracias por el curso, Señor, porque nos animas nuevamente, nos inyectas, Señor, de ti, de poder seguir, Señor, aprendiendo, pero también enseñando, Señor, presentando tu amor, tu salvación, tu reconciliación a otros que aún no se han reconciliado contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.